Alberto Rodríguez caminaba con paso firme sobre el césped, pero su andar nunca fue estridente. Se hizo conocido como el Mudo, un apodo que al principio pareció una broma simple, pero con el tiempo se volvió símbolo de su carácter. Jugador sereno, inexpresivo ante la presión, dueño de una calma que contrastaba con el ruido incesante del fútbol. En la cancha no necesitaba hablar para hacerse entender, su cuerpo hablaba por él, cada barrida limpia, cada cruce preciso, cada mirada firme a sus compañeros. Desde que debutó en Sporting Cristal, su destino estaba marcado por la sobriedad. No fue un jugador mediático ni de frases altisonantes, pero sí uno de los más respetados. En el Perú de los años oscuros del fútbol, donde la selección se perdía entre frustraciones y eliminaciones, Alberto emergía como una rareza, profesional, disciplinado, consistente. Su talento lo llevó a Portugal, donde jugó en clubes como SC Braga y Sporting de Lisboa. En esos años europeos, conoció la exigencia del primer mundo del fútbol, la diferencia entre competir y sobrevivir. Lejos de casa, se sostuvo gracias a su carácter introvertido, ese mismo que lo mantuvo alejado de escándalos, pero también de los titulares. Cuando regresó a Perú, ya era un referente silencioso. Su liderazgo era distinto, no arengaba, no gritaba, simplemente cumplía, y al hacerlo, los demás seguían su ejemplo. En 2017, el país entero lo vio renacer como uno de los pilares de la defensa que logró lo impensable, clasificar al Mundial de Rusia 2018. Después de 36 años de ausencia, la selección peruana regresaba a la élite del fútbol mundial y Alberto estaba allí, firme, inquebrantable. Esa clasificación no solo fue un logro deportivo, fue un alivio colectivo, un abrazo entre generaciones, una herida cerrada al fin. Pero el fútbol, como la vida, no es lineal. Tras el mundial, su cuerpo empezó a pasarle factura. Las lesiones, compañeras de viaje durante años, comenzaron a volverse más frecuentes, más profundas. La velocidad con la que el balón se movía contrastaba con la lentitud que sentía en sus piernas. Intentó mantenerse vigente, probó suerte en distintos equipos, pero el tiempo ya no estaba de su lado. La decisión de retirarse no fue repentina, pero sí dolorosa. Para alguien que construyó toda su identidad sobre el césped, dejar de jugar era como dejar de respirar. Los días sin entrenamientos, sin partidos, sin vestuarios, se hicieron largos. El silencio que siempre lo acompañó se convirtió en un eco incómodo. ¿Quién era ahora Alberto Rodríguez sin los botines, sin la camiseta nacional, sin los cánticos de la tribuna? No lo sabía. Y en esa incertidumbre, comenzó a buscar. No en los periódicos, ni en las entrevistas, ni en los recuerdos del pasado glorioso. Buscó dentro. Porque incluso los más fuertes, los más silenciosos, necesitan reencontrarse. Y para Alberto, el camino de regreso no estaba en un estadio, sino en un lugar más inesperado, más íntimo. Allí, donde las palabras son pocas, pero la fe lo dice todo. El retiro llegó sin ceremonia, sin homenajes, sin grandes titulares. Fue un cierre discreto, acorde a su estilo. Alberto Rodríguez colgó los botines con la misma sobriedad con la que había jugado. Fue su esposa, Aiza, quien lo acompañó en ese proceso sin pedir explicaciones. Juntos, comenzaron a asistir a una iglesia en el Callao. No fue una decisión repentina, sino una serie de pasos pequeños, casi imperceptibles. Primero, una visita curiosa. Luego, una asistencia regular. Más adelante, un vínculo que comenzó a crecer entre las oraciones, los cánticos y los sermones. Lo que al principio era un intento de encontrar consuelo, se convirtió en una revelación más profunda. En ese templo sencillo, entre bancas de madera y palabras de aliento, Alberto sintió algo que hacía mucho no sentía: propósito. No entendía todo al principio, pero sí sentía una conexión fuerte, como si algo dentro de él se estuviera reordenando. La Biblia, los testimonios de vida, los pasajes que hablaban de redención, le hablaban directamente. Era como si cada mensaje llegara a una parte suya que el fútbol nunca había tocado. Poco a poco, comenzó a quedarse más tiempo después de cada servicio, a conversar con los pastores, a leer por su cuenta.
Sin quererlo, sin planearlo, el silencio que tanto lo había caracterizado empezaba a llenarse de palabras nuevas, de pensamientos distintos, de una fe que crecía sin hacer ruido. Mientras otros lo seguían recordando por sus hazañas en Rusia 2018, él ya empezaba a sentir que su verdadera historia apenas comenzaba. En ese proceso, no hubo epifanías súbitas ni milagros teatrales. Solo un corazón dispuesto a escuchar, una vida dispuesta a cambiar. El hombre que alguna vez contuvo ataques rivales con firmeza, ahora comenzaba a entender que había algo aún más poderoso que la defensa, la entrega. Y por primera vez, Alberto Rodríguez empezaba a levantar una nueva bandera, no la de un país en el mundial, sino la de su alma buscando algo eterno. El proceso fue lento, casi imperceptible, como el amanecer que se cuela entre las rendijas antes de hacerse visible. Alberto Rodríguez ya no era el futbolista, el zaguero firme que hizo historia con la selección peruana. Había dejado atrás los estadios y las concentraciones, y su presencia se volvía habitual en los pasillos de la iglesia. Primero fue un oyente más, alguien que llegaba con humildad, con respeto, sin buscar protagonismo. Se sentaba en silencio, escuchaba, tomaba notas. Lo que comenzó como una necesidad espiritual fue transformándose en vocación. Empezó a comprender que no bastaba con recibir el mensaje, algo dentro de él exigía compartirlo. Las conversaciones con los pastores se hicieron más profundas. Se interesó por la doctrina, por la historia de las Escrituras, por el propósito del servicio. Leía con disciplina, como lo hacía en su época de futbolista cuando estudiaba a sus rivales, solo que ahora el rival era interno. Descubrió que las palabras podían ser tan poderosas como una barrida a tiempo, que la fe era una forma de liderazgo distinta, más invisible, pero igual de fuerte. Comenzó a participar activamente en estudios bíblicos, luego en pequeños grupos, hasta que un día le ofrecieron orar en público. Su voz tembló al principio, no por miedo escénico, sino por la responsabilidad que sentía. Pero cuando terminó, hubo un silencio distinto, uno lleno de respeto. El mudo había hablado, y su mensaje había calado hondo. Desde entonces, su presencia en la iglesia dejó de ser la de un asistente y comenzó a ser la de un líder. Su testimonio se volvió ejemplo para otros hombres, para jóvenes que llegaban perdidos, para familias que necesitaban una historia de transformación real. Alberto no predicaba con soberbia ni con retórica vacía, lo hacía con honestidad, con vulnerabilidad. Contaba su pasado sin adornos, hablaba de las presiones del éxito, de los vacíos que ni los aplausos ni los títulos podían llenar. Su sinceridad rompía barreras, conectaba. Ya no necesitaba un micrófono, porque su sola presencia inspiraba. Junto a su esposa, tomó la decisión de formarse como pastor. Fue un proceso exigente, lleno de aprendizaje, de estudio teológico, de práctica en el servicio. Lo que había cultivado en el fútbol, la disciplina, la constancia, la humildad, ahora encontraba un nuevo uso. Se preparaba con la misma seriedad con la que una vez se alistó para marcar a los mejores delanteros del mundo. Pero esta vez no había un partido que ganar, sino almas que acompañar, heridas que sanar, vidas que guiar. Cuando recibió la bendición para comenzar su ministerio pastoral, no hubo estadios llenos ni cámaras. Solo una sala humilde, abrazos sinceros y una paz que no había conocido antes. Alberto Rodríguez, el hombre que aprendió a callar para defender, ahora aprendía a hablar para sanar. Y aunque muchos seguían recordando sus logros con la selección, él sabía que lo más importante no estaba detrás, sino en lo que venía.